El camino de la fe, la andadura pascual. Estamos en la Cuaresma, ya muy avanzados, caminando hacia la Pascua y en el marco del Año de la Fe. Un año de la fe que nos propone preparar el camino de la Pascua preguntándonos, aunque ya la Cuaresma esté avanzada, ¿qué es lo que nos espera? Y en última instancia, ¿qué es lo que nosotros creemos y esperamos? Somos muchos de nosotros cristianos convencidos desde hace mucho tiempo. Y podemos habernos hecho en nuestra vida una fe un poco a la carta. Es muy propio que aquellas cosas que nos resultan incómodas o aceptables de la fe, las apartemos y destaquemos otras creencias que nos resultan más cómodas. También podemos habernos quedado en una fe de ideas, en una fe rutinaria. Incluso, en el mejor de los casos, podemos habernos quedado con una fe que quiere conocer más, una fe de carácter intelectual. Este año de la fe, convocado por Benedicto XVI, nos invita a que recuperemos una formación integral de nuestra fe. Y creo que el tiempo de Cuaresma, tal y como la Iglesia lo ha conocido desde el principio, es un tiempo muy especial que nos proporciona, casi sin darnos cuenta, una formación integral de la fe. Primero, porque en este tiempo de Cuaresma ha habido predicaciones muy especiales que han intentado centrar nuestra fe fundamental en Jesucristo. Y lo hemos hecho sin darnos cuenta, porque estas predicaciones han sido consecuencia de la liturgia de cada uno de los domingos de Cuaresma. Se han proclamado unos evangelios que nos han ido mostrando de una forma muy pedagógica quién es el Dios en el que creemos y cómo debemos dar un paso en nuestra vida para orientarla hacia Él. En resumidas cuentas, la vida cristiana no es nada más que un momento permanente de conversión y de reconciliación. Por eso la Cuaresma es un tiempo precioso, porque nos permite mirar juntos hacia Dios, pedir que su amor convierta nuestra vida, de modo que estemos disponibles para celebrar con alegría las próximas fiestas de Pascua. Por eso he titulado El camino de la fe, la andadura pascual. Es un tiempo, por tanto, la Cuaresma privilegiado para renovar la fe. Es un camino hacia la Pascua. Y como dice la carta a los Corintios, este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Así que les invito a todos a que este tiempo de retiro de esta tarde sea realmente un momento favorable para vuestra vida, sea un momento de verdadera salvación, porque hemos mirado el rostro del Padre, nos hemos quedado enamorados de Él y hemos querido convertir nuestra vida a ese amor que hemos conocido. Me parecía importante, para profundizar este sentido de lo que creemos, recordar el sentido de lo que celebramos. Dice la Iglesia que la ley de la fe, de la creencia, es la ley de la celebración. Lo que yo creo es lo que celebro y lo que celebro me ayuda a creer. Por eso es importante saber el sentido de lo que celebramos, porque en definitivas cuentas lo que celebramos es lo que creemos. 40 días
El diluvio llovió sobre la tierra durante 40 días. El rey Saúl reinó en Israel 40 años. 40 años fue la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto. La Virgen María subió al templo a purificarse a los 40 días de haber dado a luz al Hijo de Dios. El mismo Jesús pasó 40 días antes de emprender su vida pública en el retiro del desierto. Cristo subió a los cielos 40 días después de su resurrección. No es un número tomado al azar. La Cuaresma es 40 porque la cuarentena simboliza en la Escritura la maravilla de la obra de Dios, su acción para con el pueblo elegido y con sus protagonistas. Por eso son 40 días. Ahora el pueblo escogido es la Iglesia y los protagonistas somos nosotros. En muchas ocasiones, cuando hablamos de la Iglesia, pensamos que nos referimos a la jerarquía y consideramos la Iglesia como la realidad de otros. La Iglesia soy yo, el pueblo de Dios soy yo, y para mí hoy es el día de salvación. Esta cuarentena de la Cuaresma nos recuerda la predilección que Dios ha tenido con nosotros y cómo nos ha hecho protagonistas de esta historia de salvación, incorporándonos a nosotros también como agentes de la evangelización. Así, la Cuaresma como la conocemos ahora es un tiempo que se viene celebrando con un esquema semejante desde el siglo IV. Y en él se juntaban tres acontecimientos importantes. Primero, era el tiempo en el que finalmente se preparaban los que iban a recibir el bautismo, los que llamamos catecúmenos. Estos hombres y mujeres adultos que eran bautizados en la celebración de la Vigilia Pascual y que tenían una preparación muy intensiva los 40 días previos a la Vigilia. Había otro acontecimiento importante. Era la celebración también del itinerario de los que hacían una penitencia pública. La forma que tenemos actualmente de confesarnos, y de la que voy a hablar después, esta forma que tenemos los católicos ahora de recibir, por fortuna, el perdón de nuestros pecados, no fue así siempre. En los primeros siglos, el itinerario para recibir el perdón de un pecado grave cometido y público era un itinerario que no se podía repetir en la vida, que había que hacerlo a la vista de todos, que había que confesar la culpa a la vista de todos y solo después de un itinerario largo penitencial, el que se manifestaba verdaderamente arrepentido era también públicamente perdonado y se le reintegraba a la Eucaristía. Este itinerario se juntaba también con el de los catecúmenos en el tiempo de la Cuaresma. Y aquellos que habían pasado el proceso penitencial de arrepentimiento público eran recibidos de nuevo en la Iglesia en la Vigilia Pascual. Y en tercer lugar, los que ni eran catecúmenos, porque ya estaban bautizados, ni los que estaban en el periodo penitencial, los demás cristianos, aprovechaban este tiempo para prepararse al acontecimiento más grande que celebramos los cristianos en todo el año litúrgico, que, como sabéis, es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
la noche de las noches, la noche santa de la vigilia. La Cuaresma, desde entonces y hasta hoy, se ha configurado como un tiempo que viene jalonado de tres medios que, remarcados en la Cuaresma, son de todo el año, que son, como bien sabéis, y así se proclama todos los años en el Evangelio del primer domingo de Cuaresma, y si no, en el Evangelio del miércoles de la ceniza, el ayuno, la oración y la limosna. Estos tres medios son tan antiguos como lo es el cristianismo, porque no hay cristiano sin oración, no hay cristiano sin control de uno mismo, eso es el ayuno, y no hay cristiano sin preocupación por el hermano, y eso es la limosna. Curiosamente, muchas personas piensan que esto de la Cuaresma es algo pasado de moda. El otro día comentaba yo con una persona en la calle algo sobre esto de la Cuaresma y me decía, él era un cristiano convencido, y me decía, el problema mayor que tenemos los españoles, aparte de otros, con respecto a la religión, es que nos parece que las otras religiones son mejores que la nuestra. Y entonces dedicamos en los telediarios noticias acerca del Ramadán. Y sin embargo, ¿en qué telediario, de qué cadena? Bueno, en algunas sí, vamos a ver, de ámbito nacional, muy vista, se le ha dedicado un momento siquiera a la Cuaresma. Es muy curioso que nos parece que las prácticas de otros son mejores que las nuestras y que la religión de otros es más loable o más merecedora de atención, porque consideramos incluso que nuestra Cuaresma ya es algo de otro tiempo y está pasado de moda. Pues no le faltaba razón a esta persona que me comentaba esto. No le faltaba razón. Todos, como este hombre, él me decía, yo desde niño en mi vida he vivido la Cuaresma, lo he vivido en mi casa y yo se lo he transmitido a mis hijos. Y yo tengo que decir también públicamente que a mí me ha pasado lo mismo. Yo lo he vivido en mi casa, lo he aprendido de mis padres, no tengo hijos, no se lo puedo transmitir, pero se lo transmito a ustedes, que en el espíritu sí lo son. Hemos cambiado a la Cuaresma por otras cosas, porque hemos cambiado a Dios por los ídolos. Hoy la limosna la gente la practica con ocasión, por ejemplo, de catástrofes, temblores de tierra, terremotos, sequías, cuando se les ablanda el corazón porque ven en la televisión personas que pasan hambre. Incluso hay jóvenes que practican la penitencia con alegría, cuando se van como cooperadores a lugares donde están los más necesitados. Pero también en el mundo de hoy hay mucha gente que ayuna, y no precisamente para dominar el propio cuerpo y servir mejor a Dios, sino para mantener la silueta o para conservar la figura. Hay gente que no come nada que no sea light por temor a engordar. Esta abstinencia, este ayuno que es tan común, cuando se vincula al hecho religioso, que es un bien mayor que el de la delgadez, es considerado como algo despreciable, sin importancia. Lo mismo pasa con la penitencia. Hay mucha gente que sale rendida y agotada del trabajo y de allí se marcha a una máquina de un gimnasio y se cruje los huesos durante 2 horas para transformar su cuerpo, para mejorar su imagen, incluso para hacerse aceptable a la sociedad.
estas penitencias, estos sufrimientos, estas renuncias, estos esfuerzos, ¿para qué son? ¿Me van a ayudar a ser mejor persona? ¿Me van a ayudar a ser más feliz? Los antiguos practicaban la Cuaresma para disfrutar aquí en la tierra de los bienes del cielo. Y practicaban la Cuaresma porque los bienes del cielo no son bienes materiales. Lo que queremos y a lo que aspiramos no se consigue con el esfuerzo humano. Es un regalo de Dios. Pero para que nosotros estemos en disposición de poder darnos cuenta del gran regalo que Dios nos hace, tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Y así como las personas son capaces por un bien menor, el de la imagen, el del que te reconozcan, de que te miren, de hacer esfuerzos y sacrificios, para este bien mayor, que es la gloria del cielo, no somos capaces de nosotros, como hacían nuestros antepasados, renunciar a lo que en la tierra hay para poder ver lo que en el cielo nos espera. Como dice un amigo mío, sacerdote, que no le preocupa la dieta, está bastante... Me dice, yo he venido a vivir, no a durar, y a vivir con mayúsculas, a vivir una vida con sentido, una vida plena, una vida humana referida a Dios. Porque la vida es un bien que conocemos, esta vida que conocemos, es un bien ciertamente temporal y limitado. Pero la vida en la que creemos es un bien permanente y definitivo. El tiempo de la Cuaresma es, por tanto, un momento en el que se nos invita especialmente a convertirnos. ¿Qué significa eso de la conversión? Yo voy a dar una definición que no es mía, la he tomado de otro, pero que me parecía tan plástica que refleja perfectamente en nuestra vida qué es la conversión que Dios nos pide. Conversión, que viene del latín, significa girar, dar la vuelta. Para que algo gire, ¿qué necesita tener? Necesita tener un eje. Esto es mecánica. Si no tengo un eje, yo no puedo girar, ni para adelante ni para atrás, no giro. Cuando yo tengo un eje, entonces sí puedo girar. ¿Quién es el eje que permite a la vida del hombre girarse y convertirse? Es el Señor, es Cristo. Si mi vida tiene anclado en el eje a Cristo, entonces mi vida es un girarme permanentemente para mirarle a Él, porque esa es la conversión. Dejar de mirarme el ombligo, de mirarme a mí para mirarle a Él. Dejar de preocuparme por mí para mirar a ver qué es lo que Él quiere de mí. Esa es la conversión. Cuando no tengo un eje, no giro. Lo que hago es que me expando o me desparramo, pero no giro. El hombre en la vida sin centro se desparrama. Y dirán ustedes, ¿y qué quiere decir este hombre con eso? Cuando uno no tiene un eje en el que fijarse, termina por disolverse. Acaba haciendo de su vida algo inútil e inservible, porque
mirando hacia donde no se ve, que es yo mismo, buscando lo que no debo buscar, que es mi interés, acabo por disolverme en tantas cosas que me preocupan, que nunca podré del todo saciar, que me dejarán finalmente vacío y me harán una persona terriblemente infeliz. Cuando yo tengo un eje y ese eje es Cristo el Señor, mi vida no se difumina, no se desparrama. Mi vida se concentra, encuentra sentido. Hay personas que a fuerza de dispersarse por haber perdido el eje, se han convertido en verdaderos acróbatas de circo y hacen cosas como los contorsionistas, que ponen las manos y las piernas en lugares que dice uno, yo esto no sé ni cómo lo hacen. Pero es que la vida de muchas personas es así, sin eje, sin fundamento, se acaban distorsionando tanto que la vida se convierte en algo absolutamente absurdo, desproporcionado, desubicado, sin sentido ni razón. La llamada de Dios en la Cuaresma y en toda la vida cristiana, es: hijo, recuerda que tu eje es Jesús. Y si Jesús es el eje, nuestra vida tiene que girar alrededor de Él. Esta es la grandeza de nuestra fe. Esta es la grandeza de nuestra fe. El eje nos lo han regalado. No nos lo hemos ganado. No es fruto de nuestro esfuerzo, ni de nuestra inteligencia, ni siquiera de nuestra bondad. El eje es el regalo de Dios a los hombres, su propio Hijo. Nuestra fe, por tanto, es permanente agradecimiento. No nos queda otra, agradecer. En esta Cuaresma, entonces, el Señor nos pide que nos giremos en varios momentos. Uno primero, Dios nos llama a descentrarnos de nosotros mismos y girarnos hacia los demás. Esta actitud es de siempre, de todos los días del año, pero como a veces se nos olvida, la Cuaresma nos dice: tú no eres el eje, tú no eres el centro, mira a los demás. En ellos, nos dice el Señor, especialmente en los pobres, está Cristo. Lo que le hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí, dice Jesús, me lo hicisteis. Por eso Cuaresma es limosna. Limosna significa que voy a dar de lo que tengo para mí, para quien no tiene nada. Limosna es entregar lo que necesito, no lo que me sobra, a aquellos que no alcanzan a disponer ni de lo mínimo. Descentrarme de mí, negarme algo a mí, quitarme algo de mí. Por eso está también el ayuno, que no significa dejar de comer o no comer carne para comer una mariscada. Significa que yo voy a controlar ese apetito para poder compartir con lo que yo no uso a aquellos que no tienen la fortuna de poder ayunar voluntariamente porque lo hacen por obligación. Segundo, el Señor nos invita en la Cuaresma a girarnos hacia el silencio. Y por eso, después de esta plática que es palabrería muchas veces,
os voy a invitar a que con el Señor expuesto tengamos un rato largo de silencio. El ruido del mundo, mensajes, correos electrónicos, sonidos de móvil, voces, ruidos, televisión, radio. Estamos saturados, pero estamos ya hartos de tantos sonidos. Y a Dios no se le escucha en el ruido. Dios no está en la tormenta, Dios está en el silencio. ¿Por qué Jesús, antes de empezar su ministerio público, se va 40 días al desierto? ¿Para hacer un ejercicio de ascesis? ¿Para demostrarnos que Él puede con todo? No, no. Para buscar el lugar del silencio, que es donde se escucha a Dios. Los cristianos, y en general todos, porque es nuestra naturaleza, preferimos llenar nuestra vida de cosas, también de ruidos, para que nos dé la impresión de que no estamos solos. Pero en la soledad sonora que decía la santa, en la soledad sonora es donde se oye a Dios. Cuando soy capaz de apagar el mundo, entonces puedo encender el dial de Dios. En el ruido no está Dios. Girarnos hacia el silencio. Girarnos del consumo, no para ahorrar, sino para que seamos misericordiosos. No para gastar con prudencia y ahorrar, sino para compartir. Este es el espíritu de los creyentes. Yo varias veces ya lo he dicho en mi parroquia, algunos parroquianos míos que están aquí, de San Juan Bautista. Digo mi parroquia porque es mi parroquia desde que era niño, no que yo no soy el párroco, ¿eh? El párroco es don Mateo, que también desde niño él me llevó al seminario. Les he dicho muchas veces con respecto a esto, qué ejemplo tan bonito que cada vez que digo es colecta de Cáritas, se nota. Porque como cristianos nos hacemos responsables. En parte también nosotros contribuimos al mal y al bien de la sociedad y ahora queremos sanar esta pobreza que está causando tanta mala administración, tanta corrupción y tanta porquería como hay en el mundo. Y yo digo, qué gusto que cada vez que es colecta de Cáritas la gente se da cuenta, gira del consumo a lo tonto y es capaz de dar más de lo que da siempre, aunque eso le signifique quitarse de algo que podría tener. Se nos invita también a girar de la sospecha a la confianza. No podemos mirar siempre lo negativo. A veces consideramos que la fe es un conjunto de preceptos, de mandatos, de cosas que hay que hacer. Vemos la fe como una amenaza de infierno. Vemos a Dios como un juez que parece que está esperando a que nos equivoquemos para castigarnos o condenarnos. Tenemos que girarnos al Dios de la misericordia y de la confianza, que es el Dios de Jesucristo. El otro Dios no es el de Jesucristo. El Dios de Jesucristo es el Dios de la misericordia, del amor, del perdón, de la paz, de la reconciliación. No es el Dios del miedo, ni de la angustia, ni de la tristeza. Es el Dios de la alegría, de la esperanza. Ese es el Dios en el que creemos. Y la conversión significa, y os voy a contar una experiencia que tuve yo en el seminario, no voy a decir el nombre porque algunos lo conocerían, porque era compañero de alguno. Cuando yo estuve en el seminario, a mí una de las cosas, aquí en Valladolid, una de las cosas que más trabajo me costó entender fue el caso de un seminarista que era mayor que yo le veía siempre una persona muy piadosa, muy cumplida. Yo estaba en el seminario menor, estaba haciendo entonces el BUP, y él era un poquito mayor que yo, y a mí me parecía que en todo era bastante ejemplar.
Iba mucho a la capilla, rezaba el rosario todos los días. O sea, era una persona como muy esforzada por hacer las cosas como Dios manda, diríamos. Y de un día para otro se marchó del seminario, pero eso no es lo peor, es que perdió la fe. Y a mí eso me dejó muy impactado porque yo le pregunté, yo era un muchacho, tampoco entendía mucho, ahora tampoco crean que lo entiendo muy bien. Pero dije yo, pero bueno, vamos a ver, si tú eres una persona muy devota, ¿qué es lo que ha pasado? Y me dijo, me he dado cuenta, estaba estudiando ya filosofía, después de estudiar a no sé qué filósofos, bueno, sí sé, pero no va a echarles el rollo ahora, que esto de la religión es una carga que estúpidamente los humanos nos ponemos a la espalda para ir toda la vida encorvados, sin dignidad, oprimidos, obedeciendo a no sé quién que nos dice lo que tenemos que hacer, y yo ya me he liberado. Me he quitado de la espalda, así me dijo, era como una lápida de una tumba, me estaba matando. Y aquello no crean que yo tenía 17 años, no crean que a mí no me dejó un poco así, inquieto. Era esa forma de mirar a Dios con sospecha y no con confianza, de no haber conocido verdaderamente el rostro de Dios. Porque Dios es la oportunidad para que seamos felices, no es otra cosa. Y mientras pensemos en la religión como un cumplimiento, estaremos cumpliendo y mintiendo, pero no estaremos siendo discípulos del Señor. El que yo ame a Dios me lleva a vivir según su ley. El que yo cumpla la ley con una especie de voluntarismo no me hace mejor hijo de Dios. Girarnos también del pecado a la virtud. Esto quizá es lo que va a sonar más a sabido y más a todo todavía de lo que ya he dicho. Comentaba hace un momento a los matrimonios del Salvador, de la parroquia del Salvador, que he estado con ellos antes, que cuando el Papa Benedicto XVI, ahora Papa emérito, convocó el Año de la Fe, lo hizo porque creía que era fundamental que los católicos recuperáramos lo básico, porque lo estábamos perdiendo, lo estamos perdiendo. Y les comentaba alguna anécdota referente hasta que a los curas. Les comentaba una y ahora les comento otra. Hace unos meses se dedicaron en una cadena italiana, que es la cadena de las de Telecinco, como esta nuestra española, se pararon en la plaza del Vaticano. Está el vídeo en internet, lo pueden ver en YouTube. Era un programa de esos como El Intermedio, estos que se dedican a denigrar a las personas, a insultar al prójimo que no se puede defender, a burlarse de lo más sagrado, programas de estos que no merecen ningún calificativo. Bueno, pues un programa parecido en Italia se dedicó el periodista a ir a la plaza del Vaticano, a pillar a todos los curas que fueran vestidos como tales y preguntarles, por ejemplo, y está en el vídeo y es real, ¿cuál es el quinto mandamiento? ¿Usted es sacerdote? Sí. Entonces sabrá bien los mandamientos. Sí, ¿cuál es el quinto? Pues ahora no caigo. ¿Y el noveno? Uy, ese menos. Bueno, se acordará del tercero. Varios sacerdotes que pasan por la plaza de San Pedro no se saben los mandamientos. Sí se los saben, o a medias, pero ordenados. Decía uno, yo solo me los sé ordenados. Dice, pues empiece por el primero. Y no se acordaba, después ya no siga con el segundo. El Papa Benedicto XVI es consciente que entre los católicos es necesario retomar las cuestiones más básicas de la fe. Y por eso nos dice este año, hay que leer el catecismo, hay que leerlo, el catecismo de la Iglesia Católica, y recordar en qué creemos, porque no podemos vivir lo que no conocemos.
Lo mismo estoy haciendo una obra de misericordia y ni lo sé, porque no me acuerdo ya ni cuáles son, o a lo mejor nunca lo aprendí. Entiendo que la mayor parte de los que están acá sí las saben y las practican conscientemente, pero las generaciones mías y demás nada, nada, ni los curas. Por eso yo quería recordar algunas cosas básicas. Vais a decir, ¿qué cosas nos dice este señor? Pues sí, las voy a decir, porque estoy hablando de algo que la Iglesia nos pide en este tiempo de Cuaresma, que es luchar contra el pecado y vivir la virtud. Y vamos a recordar cuáles son los pecados más graves del ser humano, de los que hay que confesarse obligatoriamente, porque nos conducen a la muerte, y nos conducen a la infelicidad, y nos conducen finalmente a la condenación. Y vamos a recordar cuáles son las virtudes con las que el Señor nos bendice para que podamos vencer los pecados. La soberbia. ¿Con qué se cura la soberbia? Con la humildad. ¿Y a quién no le gusta estar el primero y aparecer y que le aplaudan? A mí el primero, si no dejaría de ser ser humano. Ahora, si yo vivo para buscar eso, entonces soy un soberbio. ¿A quién no le gusta tener siempre la razón? A mí el primero, se lo digo de verdad. Generalmente la tengo. Así se lo digo a mis alumnos, se mueren de risa. Digo, vosotros no tenéis razón porque no sabéis nada. Y yo tampoco sé nada, pero ahora me toca tener la razón. La soberbia que se vence a fuerza de humildad. Y la humildad cuesta mucho trabajo que haga hueco en nuestra existencia, porque es contraria a nuestro instinto de aparentar, de aparecer, de que nos aplaudan. La avaricia, que se trabaja solo siendo generosos. Yo puedo tener muy poco o muy mucho, no importa lo que tenga, importa que aquello me tenga a mí. Si aquello me puede, aquello me domina, avaricia hay. Si no tengo nada, ya, pero lo poco que tienes. Me acuerdo muchas veces de cuando yo vivía en México, daba cursos a religiosos, religiosas y demás, ¿no? Y explicando una cuestión del discernimiento vocacional y tal, que tenía mucho que ver con esto porque hablaba de la pobreza evangélica y de cómo había que vivirla en la vida consagrada. Una monja me puso un ejemplo que dice, mire, nosotros somos pobres porque tenemos voto, pero realmente la pobreza no es eso, porque yo le voy a contar lo que me pasa en mi comunidad. Esto lo puedo decir porque ni van a localizar a la monja ni a la otra que era una bruja. Dice, hay una monja que le han dado la llave de la salita donde está el ordenador con internet. Hay que pedir la audiencia y rogarla de rodillas para que te la deje cuando ella quiera, que no es suya. Eso es avaricia. No tenía nada, una llave, pero la llave tiranizaba su vida. Y nosotros puede que no tengamos mucho, pero la avaricia no está en tener o no tener, está en que te tenga lo que tienes a ti. La generosidad, el dar a manos llenas, como nos ha dado Dios todo a manos llenas, gratis, sin esperar, nada a cambio. La lujuria, que solo, como sabéis, se puede atajar con la castidad. La castidad no es un bien preciado de los consagrados. Desgraciadamente, hemos visto en los últimos tiempos cómo nosotros, los que hemos dicho que tendríamos que guardarnos, pues hemos dado un ejemplo lamentable por el que Papa Benedicto XVI ha pedido perdón a toda la Iglesia, porque nosotros que lo predicamos deberíamos ser los primeros en cumplirlo a rajatabla y vivirlo con la libertad que significa el haber optado por ello sin que nadie nos obligara. Y digo desgraciadamente
porque la castidad no es una virtud propia de los consagrados, es una virtud de todos los cristianos, de todos, también de los casados. El que yo tenga a la otra persona como un objeto y busque en ella mi satisfacción es lujuria, aunque sea mi esposa, aunque sea mi esposo, es lujuria. Cuando yo deseo a otra persona, como dice el Señor, y la deseo con mi mirada y con mi corazón, estoy pecando, y no levemente, porque estoy traicionando, si estoy casado, a la persona a la que he decidido entregar mi vida. La ira que viene muy vinculada a este mundo de agitación, de estrés, de activismo. La gente está que le tocas y salta como una escopeta. Está la ira a flor de piel, todo nos parece una amenaza, todo nos parece que hay que ser ya y como yo diga, y si no, ¿qué? ¿Cómo se lucha contra la ira? Con mucha paciencia. Si Dios es paciente con nosotros, no se cansa de esperar, no se cansa. Y nosotros, ¿qué prisa tenemos? ¿A dónde vamos tan corriendo? ¿A dónde vamos tan corriendo? Si la meta es el cielo, en lo que tendríamos que correr es en virtud y en santidad y en nada más. ¡Qué prisa! Si parece que se está acabando el mundo. Eso nos tiene una agitación interna que nos hace que estemos en cualquier momento dispuestos a una manifestación de ira. La gula. Esta es muy conocida, muy practicada, también, como los demás, Decía Santo Tomás de Aquino, esto lo digo a título de curiosidad, él estaba un poco gordo, vamos, un poco bastante. En la mesa que tenía para trabajar le tuvieron que cortar un círculo para que pudiera incorporar su barriga. Esto es verídico, Y él decía, hablando de los pecados capitales, que es de lo que estoy hablando yo ahora, que no hay gula hasta el desmayo. O sea, que cuando uno pierde el conocimiento ya hay gula. Digo, hombre, un poquito antes. Y también decía, esto no se aplica a los demás pecados capitales. No es decir, no hay avaricia hasta el desmayo, no hay lujuria, no. Solo es para la gula. Yo creo que quería justificarse un poquito. En todo caso, la templanza es muy necesaria. Al cuerpo no hay que darle todo lo que pide, ni cuando lo pide. Porque entonces somos esclavos de nuestra biología. Qué cosa tan ridícula ser esclavos de una cosa tan primaria. Que somos ya mayores, que podemos controlarnos. No por tener un cuerpo Danone, que ese al cielo no va, sino por tener un alma Danone, bien ejercitada, dueña de sí misma, que no se deja llevar por cualquier cosa. Ese alma es la que tenemos que ejercitar para el cielo. Por último, la pereza. Y ya saben, como decían, que antiguamente, ¿se acuerdan que el padre Astete y el Ripalda siempre los decía, contra pereza, diligencia? Contra pereza, diligencia. Lo que puedas hacer hoy, dice el refrán, dice, déjalo para mañana porque hoy estás muy cansado. La pereza, que es sobre todo el que ni las personas ni las circunstancias te importan. Puedes dejar que el mundo y la vida pase, porque no tienes más ocupación que ocuparte en ti mismo. La pereza para las cosas de Dios. Hay que ir a misa. ¡Ay, qué pereza! A veces yo me quedo sorprendido, y me imagino que ustedes también, ¿cómo la gente puede decir que la misa es un rollo
cuando la que más dura, que es la del obispo, generalmente, porque tiene más rito, más cosa, más canto, más todo, te puede durar 1 hora, 1 hora y cuarto, y somos capaces de esperar una cola de 3 horas para ver a un cantamañanas, un perero, un esgarramantas, un tonto la vaina, decir lo que sea o cantar no sé qué. Y hacen, y ponen, y se llevan la tienda de campaña y duermen allí para ver a un tontolaba. Eso no es aburrido, eso no es tedio. Para las cosas de Dios hay una pereza. ¡Ay, qué pereza me da! Hay que ser bueno, ¡ay, qué pereza! Pero para las cosas del mundo, como nos interese. La Cuaresma son 5 domingos en los que caminamos hacia la casa del Padre. Luchamos contra el espíritu del mal que está rondando, esperando a que nuestra casa esté la puerta abierta y un poco distraídos para venir a vivir, como dice el Señor. Viene el demonio, ve la casa barrida, dice, esta es la mía. La casa está barrida cuando habita en ella la soberbia, la avaricia, la lujuria, la envidia, la ira, la gula, la pereza. Ahí, bueno, la casa está decorada. Practicar también las pequeñas virtudes, porque el ser humano no se hace ni de grandes pecados ni de grandes virtudes solo, se hace fundamentalmente de pequeñas virtudes. La cortesía, ser amable, es que cuesta poco, bueno, no cuesta nada. Aunque ya leí yo alguna vez que la educación es el arte de perder el tiempo. Pase usted, no, que usted, ya, pasen los dos. La cortesía, la jovialidad, tener una cara sonriente, alegre, no tener cara de papa arrugada, que dicen los canarios, que parece que se nos ha caído el mundo. Una cara sonriente, alegre. Cuando yo era niño había un programa en la televisión, que no sé si se acordarán, los más mayores a lo mejor sí, era cuando la tele solo tenía Primera y UHF. A mí me encantaba eso de la UHF. Había una rosca que había que darle para buscar la UHF. Qué cosas. Lo que hemos vivido los viejos ya. Bueno, había un programa que lo hacía un sacerdote que no me acuerdo, yo creo que se titulaba como el libro que luego publicó, Siempre alegres para hacer felices a los demás. Era el padre Urteaga y contaba anécdotas bonitas, historias entrañables, con una enseñanza. A mí de alguna de ellas todavía me acuerdo como si fuera hoy, y las vi de niño. Y siempre era ese el lema: ve feliz por la vida, con una cara sonriente, jovial, y hazle a los demás la vida feliz y agradable, porque eso te hará más feliz a ti. Aunque tengas 1000 problemas, la cara sonriente. Aunque el mundo se caiga a tus pies, la cara sonriente. Ya lo dice el refrán: a mal tiempo, buena cara. Es una virtud fundamental. El orden en la vida, la lealtad. Ahora nos traicionamos por lo que sea. Con tal de que nos hagan alcalde o concejal, traicionamos lo que sea. La puntualidad, la laboriosidad, la sinceridad, el comedimiento al hablar, la bondad, la tolerancia, la integridad, el equilibrio, la gratitud. Aquí en España somos más desagradables, de verdad, ¿eh? Se lo digo sinceramente. Yo he vivido unos cuantos años en México y la gente es agradecida por todo. Hasta te roban y le dices muchas gracias. Nosotros aquí, miradlo y comprobadlo. Lo digo porque lo hacemos el 99,9% de los españoles. Vas al supermercado, tú le dices a la cajera muchas gracias. Yo, que lo hago siempre, algunas se me quedan mirando como diciendo, este es extraterrestre, ¿de dónde habrá venido? Porque además siempre digo, muchas gracias,
es usted muy amable, que tenga una buena tarde o una buena mañana. Y se me queda mirando y dice, ¿y usted también? Como diciendo, bueno. Y eso, atención, yo lo vi un día en el Lidl y me hizo mucha gracia, porque le habían pegado en la caja esa que se levanta, para que pesa a la vez y luego paga si se levanta, la tienen allí puesta, ponía una pegatina grande, sonríe al cliente y dile buenos días. Ponía, pero no lo hacía la cajera, y lo ponía allí, que lo estaba leyendo yo. Digo, pues yo se lo voy a hacer, hombre. Estas cosas de la vida. Y luego va y le tiramos el dinero. Se lo tiramos. Y si son monedas, ¡pum!, que se tarda 3/4 de hora la cajera luego en recogerlas. ¿Qué no se puede dar en la mano? Es más cómodo para ti y para la persona. Esto, por ejemplo, yo en México, yo algún día fui, al principio cuando llegué lo tiré y me mira la cajera como diciendo, uy, qué señor tan grosero. Nosotros no nos damos cuenta, porque nos hemos acostumbrado a no tener esa gratitud, esa jovialidad, esa cortesía que es propia de un buen ser humano y mucho más propia de un buen hijo de Dios. Mucho más propia de un buen hijo de Dios, que tiene que mirar siempre arriba y decir gracias, gracias y gracias, todos los días y a todas las horas. Los 3 últimos domingos estos de Cuaresma, el tercero, el cuarto y el quinto de Cuaresma, tienen una especial significación para nosotros en este tiempo, porque nos van a recordar quién es el Dios en el que creemos, ese que no da miedo, el de Jesucristo. Dejaos reconciliar con Dios. Es el abrazo de un padre que perdona a quien se siente arrepentido, sale a su encuentro y le recompensa con lo mejor, aunque no lo merezca. Es nuestro Dios, es el Dios del amor. Dejaos reconciliar con Dios. En el mensaje de este año nos lo recordaba también Benedicto XVI. La celebración de la Cuaresma en el marco del Año de la Fe nos ofrece una ocasión preciosa para meditar la relación entre la fe y la caridad, entre creer en Dios, el Dios de Jesucristo, y el amor, porque Dios es amor. Practicar la caridad y practicar el perdón. El sacramento de la penitencia es, sin lugar a dudas, en el momento presente, el sacramento más denostado en la Iglesia, el menos usado. Nunca ha habido tan pocas confesiones, y os lo digo de verdad, nunca tampoco tantas comuniones. Aquí hay una desproporción. Hay una desproporción. Y no me digan que no tienen pecados, que no me lo creo. Porque yo mismo, que soy buenísimo, tengo muchos. A veces nos pasa a los curas, esto es muy común. Vienen a confesarse, no, yo es que vengo porque como me han dicho que hay que confesarse por Pascua, mandamiento de la Iglesia, tengo que cumplir con Dios. Vamos, pecados no tengo. Y yo digo, bendito sea Dios. ¡Qué santa! Dígame cómo lo hace, que yo quiero. La fórmula, por favor. Como hagamos un examen de conciencia, como es debido, nos sale un saco. Yo los hago pequeñitos, los exámenes de conciencia, para que no me salga el saco. Digo, bueno, los demás los dejo en manos de Dios, que se acuerde Él y me los perdone. Vamos a ir solo a por los más principales. Es la única manera, hermanos, la única manera de dejarnos reconciliar por Dios es reconocer que lo necesitamos, que sin Él no somos nada. Obtener el perdón de los pecados. Dios tiene una paciencia, pero ¿qué paciencia tiene? El texto del Evangelio de este domingo, el hijo
que no sé por qué le llaman, bueno, sí, de pródigo porque era pródigo en gastar, se lo gastó todo. Y el que era pródigo en realidad era en amor el Padre. Confesarse para Pascua tiene mucho sentido, porque concentra esta expresión y este mandamiento de la Iglesia, la sabiduría de la fe. La conversión es ponernos en el lugar que tenemos que estar con el eje de Cristo en nuestra vida, dar la vuelta, mirar a Dios, mirarnos a nosotros y decir, anda que no me falta camino por recorrer. Pero ahí está Dios, esperando. Y ahí está el sacramento de la reconciliación, como un medio de gracia y de perdón. Y no hace falta estar cargado de faltas gravísimas, que como decía el humorista ese, tú rasca, rasca, que como rasques, algo encuentras. No hace falta ser un delincuente espiritual. Hay muchas cosas que de palabra, de obra o de omisión le debemos a Dios, porque se las debemos a los hermanos. Una mala cara, un mal gesto, ha hecho el mundo peor y yo he contribuido a que el mundo sea peor. Luego veo en la tele las guerras, no sé qué, ¡hola, la gente qué mala es! Bueno, tú no has ido con la metralleta, pero le has echado una mirada a aquel que lo has ametrallado. Termino con una pequeña oración y después dejo unos minutitos y comenzamos la exposición del Santísimo. Termino haciendo una oración en nombre de todos. Padre Santo, renueva en mí la gracia de la Pascua. Como sacaste a tu Hijo Jesús del sepulcro con la fuerza de tu Espíritu, resucitándolo a una vida nueva, ayúdame también a mí a salir del pecado, de la tibieza, del egoísmo, y a celebrar así con Cristo y como Cristo la alegría de tu amor. Concédeme la gracia de la conversión interior. Abre mis ojos para que sepa descubrir y reconocer el mal que he hecho. Ayúdame a celebrar bien esta Cuaresma, para que recorra con decisión el camino hacia ti, como el Hijo pródigo, y pueda corresponder gozosamente a tu perdón y a tu fiesta, que es el cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.